Ahí está. Bien, entonces, como les iba diciendo, existen unas cuantas fórmulas, si ustedes quieren, ¿ya? Para las derivadas, que a partir de estas salen todas las demás, ¿no? La primera es, como ustedes ya saben, x elevado a un exponente, donde n es un número real, ¿no? La segunda es, por supuesto, las trigonométricas, ¿no? Si ustedes quieren, aquí pongámosle el coseno. Un segundo, aquí está pasando algo con esto. A ver, y ahora sí. El coseno de x. La siguiente es el seno de x. Bien. Luego deben saber también a elevado a una función, o si quieren simplemente a x. Luego también deben saber lo que es la derivada del logaritmo natural de x, ¿no? Entonces estas son las fundamentales, ¿no? Ahora, las otras reglas conocidas que ustedes deben saber es la de la suma, ¿no? Como ya les había explicado, si yo tengo una suma de funciones f de x más g de x, y esto quiero derivar, ¿ya? Entonces la derivada no es nada más y nada menos que la suma de las derivadas, ¿no? O sea, es un operador lineal y se pueden distribuir a cada término. Lo mismo con el producto, si yo aquí tenía f de x multiplicado por una función g de x y quería derivar todo esto, entonces esto es justamente igual a la derivada de cualquiera. Entonces pongámosle primero derivada de f, ¿no? Luego el segundo sin derivar, ¿ya? Más, bueno, ahora sí colocamos g derivado, el segundo derivado, por el primero sin derivar. Ahí está. Ahora, lo otro que deben saber es el cociente, como ya les había explicado antes, no estamos repasando acá, ¿ya? Esto es igual a la derivada de la función f por g sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Y todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Ahí está. Seguimos entonces. Ya hemos dado con las reglas del producto, del cociente. A esto es aplicable tanto a la suma como a la resta. Bien. Y lo último que deben saber es la regla de la cadena. Pues aquí le vamos a poner regla de la cadena. ¿Ya? ¿Qué me dice la regla de la cadena? Pues, si yo tengo una función f que a su vez depende de una función g y esa función g depende de x, ¿ya? Si yo quiero derivar esto, si yo quiero derivar todo esto, entonces esto es igual a la derivada de la función f, ahí, simplemente dejando solito aquí, sin tocar nada, a la función g. Bien, luego derivamos a la función g, a lo que está adentro. Y así de simple. Bien, si ustedes quieren, tómenlo así de adentro hacia afuera, luego van de afuera hacia adentro, como ustedes quieran, ¿ya? ¿Sí? Entonces, lo único que deben saber es la forma de su función f, ¿no? Y en base a eso ustedes pueden aplicar las reglas de la cadena. Bien, si ustedes identifican por decir, ¿no? Coseno de x, esto se puede derivar fácilmente por tablas, ¿no? Pero si yo tengo ahora coseno de x al cuadrado, aún cambia un poco la cosa, ¿no? Porque ahora esto aquí no es una x, sino es un x al cuadrado. O sea, si en el caso de que mi función f de x haya sido el coseno de x, entonces, si yo tengo coseno al cuadrado, entonces es como que yo aquí tendría f de x al cuadrado, ¿no? Y es igual al coseno de x al cuadrado. Entonces, mi función g en este caso sería x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esas cositas debo darme cuenta cuando esté derivando. Bien, si es que son inmediatas y si es que no son inmediatas, entonces aplico la regla de la cadena. Entonces, con estos 10 resultados fundamentales, ¿ya? Bueno, aquí hay 9, ¿no? Pero aquí están la suma y la resta, que serían 10 en total, ¿ya? Con esto salen todas las derivadas. Bien, pero yo les dije que estudien esta tabla de aquí porque esto les va a servir para que tengan más agilidad, ¿no? Agilidad con las derivadas, más destreza.
Y así ustedes no van a tener ninguna complicación en el tema de integrales. Bien, que ahí deben saber derivar casi en la mente. Bien, así que empezamos entonces. Habíamos quedado ya que ustedes iban a aprender las demás reglas, ¿cierto? Así que yo no voy a repetir todo. Bien, así que vamos de una vez con su práctico, el práctico del ingeniero Ceballos, ¿ya? Voy a buscar aquí el enunciado, ¿ya? Estamos ahora en la sección 3, ¿ya? Sección 3. A ver, tenemos aquí la función f de x, ¿listo? Que es igual a x por el logaritmo natural elevado al cubo de x. Esto es muy bueno que lo sepan, ¿ya? Logaritmo natural elevado al cubo se puede escribir de estas dos formas, ¿ya? De estas dos formas. Lo más recomendable es que lo hagan así, ¿ya? Porque a veces hay mucha confusión, ¿no? Cuando alguien escribe esto. Esto no es lo mismo que escribir logaritmo natural al cubo, ¿no? Son diferentes. Entonces tengan mucho cuidado con esto, ¿ya? Tengan mucho cuidado con esto. Seguimos entonces. Aquí tengo menos 3 logaritmo natural al cuadrado de x más 6 el logaritmo natural de x menos 6. Bien, ahí está. Por si acaso hay una respuesta, ¿no? Para esto. Ahí está en el práctico. Entonces aquí vamos a colocar el enunciado que me dicen. Calcular la derivada de las siguientes funciones, punto, simplificar al máximo. Para simplificar al máximo, ustedes deben recordar las identidades trigonométricas, las propiedades del logaritmo, un montón de cosas, factorizar y todo eso, ¿ya? Así que vayan repasando las identidades trigonométricas que son en sí las más, bueno, donde hay más complicaciones, ¿no? Bien, entonces empecemos con la derivada. Díganme ustedes aquí mismos, ¿qué es lo que están viendo? A ver. La derivada de un producto. Exactamente. ¿Por qué un producto? ¿No? ¿Alguien puede decirme? Porque tengo una multiplicación de dos funciones diferentes que no se pueden reducir a una sola, ¿no ves? ¿Sí? O a una suma de ellas, ¿no ves? Aquí tengo un polinomio y aquí tengo logaritmos, ¿no ves? Sí, entonces yo no puedo reducirlo a una sola, ¿sí? Otro ejemplo sería si tengo x por el seno de x, ¿no? Esto igual sí o sí se deriva aplicando el producto de funciones. Ahora, si yo tengo x al cuadrado por 7x al cubo, lo más recomendable es que yo lo reduzca esto a 7x a la quinta y ya sale más rápido, ¿no? Bien, entonces, como tengo aquí un producto de funciones, vamos a ponerle nombre si ustedes desean, ¿ya? A este término x vamos a llamarle u y a todo lo demás vamos a llamarle que sea mi función b, ¿no? Entonces ya identificando que tengo la derivada de un producto, entonces me recuerdo, ¿no? Si aquí tengo la función, un producto de funciones u por b y esto quiero derivarlo, entonces esto es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar más el segundo derivado por el primero sin derivar. Obviamente que como aquí tengo un producto, esto se puede escribir igual de otra forma, ¿no? ¿Sí? Se puede conmutar. No importa, ¿no? Entonces, la derivada de la función f, ¿ya? Es igual a la derivada de u, que es 1 por b sin derivar. Entonces, aquí coloco toda esta expresión aquí. A ver, voy a ver si puedo copiar, ¿no? No, mejor no. Se va todo a alterar, así que mejor lo escribo otra vez, ¿ya? Logaritmo natural de 3x menos 3 logaritmo natural al cuadrado de x más 6 logaritmo natural de x menos 6. Bien, ahora sumo, ¿no? La derivada de la función b sería entonces
A ver, ¿cómo derivo toda esta parte de aquí? ¿Alguna idea? Tengo una suma y resta, ¿no? Entonces voy a derivar uno por uno. Empecemos con este, ¿ya? Tengo logaritmo natural al cubo de x. O si ustedes quieren, tengo logaritmo natural de x elevado al cubo, ¿no ven? Entonces, esto es como si yo tuviera, bueno, una función, vamos a ponerle z de x, que está elevado a n, ¿no ves? Entonces, esto es igual, la derivada de esa función es igual a n por z de x elevado a n menos 1 por la derivada de z, ¿no ves? Entonces, aquí yo voy a colocar 3 por el logaritmo natural de ¿qué? De x. Voy a colocarle mejor aquí el corchete, que es como mejor lo entiendo. Ahí está. Aquí vamos a colocarle esto, ya ves. Y aquí vamos a colocarle 3 menos 1 es 2, ¿no ves? Y ahora derivamos el logaritmo natural. ¿Cuánto me quedaría eso? Simplemente, ¿cuánto es? 1 sobre x. Muy bien, 1 sobre x. Y ya he derivado el logaritmo al cubo de x, ¿no? Bien, ahora resto, ¿no? Menos, dice. Es una constante el 3, lo dejo ahí, no pasa nada. Ahora derivo el logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Bueno, directamente pongo aquí el 2, logaritmo natural, 2 menos 1 es simplemente 1, ¿no? Entonces ahí lo dejo, ¿ya? A ver, x, y la derivada de esto igual es 1 sobre x, ¿no? Bien, seguimos entonces. Derivada de esto de aquí simplemente va a ser más 6 por 1 sobre x, ¿no ves? ¿Y la derivada del menos 6 cuánto es? 0. Muy bien, entonces aquí le voy a poner menos 0. Y esto voy a multiplicarlo por x, ¿no ves? Que es mi función u. Y ya está. Ahora sí tengo que ordenar todo esto. ¿Por qué? Porque, bueno, me dan una respuesta, ¿no ves? Pero por lo general en los exámenes no te dice a qué debes llegar, simplemente te indica que simplifiques al máximo. Así que vamos a hacer eso. F' de x, habíamos dicho, voy a multiplicar todo esto por 1, entonces me queda aquí logaritmo natural, bueno, al cubo de x, menos 3 logaritmo natural al cuadrado de x, más 6 logaritmo natural de x, menos 6. Bien, a ver, aquí me va a quedar entonces, Simplifica x con x. ¿cómo decís? Ah, O bueno, sí. sea, Sí, ya lo entendí. Las X se eliminan auxiliar. 3 logaritmo natural. Enseguida lo hacemos ya, mejor aquí ir paso a paso. ¿Ya? Aquí esta x multiplica, ¿no? A cada término, entonces aquí me va a quedar x sobre x, ¿sí? Menos 6 logaritmo natural de x. Aquí también por x sobre x. Y aquí más 6 por x sobre x, ¿no? Como decían, se van estos con estos y estos. Y lo que me va a quedar es simplemente lo siguiente, como ustedes están viendo ahorita. Bien, entonces, ¿qué se puede simplificar de aquí? Se va a hacer aquí con este otro, este con este otro, y así, ¿no ven? Entonces la respuesta me queda únicamente logaritmo natural al cubo de x, ¿ya? O si ustedes quieren pueden escribirlo como logaritmo natural de x elevado al cubo, es lo mismo. Ya hemos acabado. ¿Se entendió, chicos? ¿O chicas? Se entendió auxiliar. claro. Muy bien. Vayan copiando, ¿ya? ¿Está bien que avance así o quieren que le baje un poquito el nivel? Está bien así, Erwin. Ya, bien. ¿Y qué dicen los demás, no? Porque Charbel creo que ya está listo, igual Fernando, igual John Sebastián. ¿Qué dice Juan Pablo Guardia, Rodrigo Limpias, Luciana Vargas, Scarlett, Luis Andrés Porcel? Creo que sabe bien este Luis Andrés.
Ruth, Ros, Angeli y Ruth Vaca. A ver, ¿qué dicen? Está bien, Erwin. Está bien así. Ya. Muy Más bien. difícil. Uy. Enseguida. Ya. Entonces, vamos con el siguiente. Tengo aquí la función f de x, voy a colocarla con blanco. F de x igual e a la x, ¿ya? Más el logaritmo natural de la raíz cuadrada de e a la x menos 1 sobre e a la x más 1. Bien, entonces tengo que derivar esto y simplificar al máximo. Así que vamos a ver. Lo primero que voy a hacer aquí son transformaciones, ¿ya? Porque puede que sea un poco complicado derivar con la raíz más, ¿no? Entonces ustedes deben saber, ¿ya? Aquí antes de derivar pueden hacer algunas transformaciones para que su derivada sea más sencilla, ¿no? Entonces yo aquí voy a transformar este logaritmo natural, ¿ya? Voy a colocar aquí, si ustedes quieren, logaritmo natural de la raíz cuadrada de, bueno, hagámoslo sencillo, ¿no? Vamos a colocarle aquí raíz cuadrada de a es igual al logaritmo natural de a elevado a un medio. Como este exponente solamente está afectando al argumento, entonces le vamos a colocar aquí que se puede pasar a multiplicar, ¿no? ¿Ves? Un medio, sí, por el logaritmo natural de a. Entonces, aplicando eso en mi función, voy a colocarle aquí f de x va a ser igual e a la x más un medio del logaritmo natural de e a la x menos 1 sobre e a la x más 1. Bien, ahora sí va a ser un poco más sencillo de derivar, ¿no? Empecemos entonces. La derivada de la función f es igual, bueno, tengo una suma de derivadas, ¿no? Entonces voy a derivar cada término. La derivada de e a la x con respecto a x, ¿cuánto es? E a la X por A 1. la X. Perfecto, e a la x. Bien, ahora sí viene lo interesante, ¿no? Tengo, bueno, este un medio es una constante, lo dejo ahí nomás, afuera. Ahora tengo que derivar el logaritmo natural, ¿no? Bien, vamos a hacerlo genérico. Ustedes saben que si tengo logaritmo natural de una función cualquiera, pongámosle si ustedes desean g de x, ustedes saben que cuando yo derive esto, me va a quedar lo siguiente, ¿no? La derivada del argumento, lo que está adentro, sobre el argumento sin derivar, ¿no? Así de simple. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a derivar e a la x menos 1 sobre e a la x más 1. Como voy a derivar y todavía no lo hice, voy a colocar aquí paréntesis y comillas. Bien. Y abajito voy a colocar la función sin derivar. Sería entonces lo mismo, ¿no? E a la x menos 1 sobre e a la x más 1. Bien, seguimos entonces. Prima de x, vamos a colocarle aquí e a la x más un medio. Bueno, creo que me fui muy arriba, ¿no? Voy a ir más abajo. Ahí. A ver. Ahora sí. Bien, entonces vamos a derivar esta función de aquí. A ver, ahí que tengo, chicos, un cociente, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces tengo que derivar siguiendo la regla del cociente y eso me dice que primero derive el numerador. La derivada del numerador, ¿cuánto es? Simplemente e a la x, ¿no ves? ¿Sí? Simplemente e a la x, ¿ya? Y luego esto lo multiplico por el denominador sin derivar, que sería e a la x más 1. Ahora debo restar. Creo que aquí lo escribí, ¿no? Ahí está, ¿no? Esto de aquí estamos ocupando, ¿ya? Entonces luego debo restar, como les decía. ¿Y qué se resta? El denominador derivado, ¿no? Que sería simplemente e a la x, ¿cierto? Por el numerador sin derivar, e a la x menos 1. Chicos, ¿de esto tienen alguna duda?
Creo que no, ¿no? Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Estás omitiendo el paso de la multiplicación, ¿no ve? Porque al ¿Qué derivar multiplicación? o sea, al derivar el numerador, por decirte e a la x menos 1. Ah, claro. Es No, constante el mentira, 1. no. Ah, sí, 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 sí. Sí, pues, ¿no? Sí, Ya, o sea, ya, siempre que derive se va al menos 1 y también se va al 1, ¿no? Cuando derive el denominador y eso. Bien, ya. Entonces aquí colocamos luego la función e a la x menos 1, o sea, lo repetimos, ¿no? E a la x más 1. Bien. Ahora multiplicamos, ¿no? Extremos con extremos y medios con medios, ¿no? O sea, otra vez voy a repetirlo aquí, voy a colocar lo que estaba antes, e a la x, ¿ya? Voy a colocarlo con blanco. E a la x más 1 entre 2. Ahora sí, ¿no? Extremos con extremos y medios con medios. Este multiplico con este y este multiplico con este. El producto interno va siempre al denominador y el producto externo va a ir siempre al numerador. Entonces aquí vamos a colocarle e a la x más 1 por e a la x por e a la x más 1 menos e a la x por e a la x menos 1. Ahí está. Dividimos esto ahora entre e a la x más 1 elevado al cuadrado. Ahí está. Y aquí por e a la x menos 1. Hasta aquí todo bien. A ver, lo escucho. Sí, auxilio. Bien. Entonces, e a la x más 1 entre 2. ¿Ya? Y bueno, este se puede ir con esto y me queda aquí simplemente 1 entre e a la x más 1. Bien. Voy a multiplicar arriba ahora, ¿ya? Aquí me va a quedar e elevado a 2x más e a la x menos e elevado a 2x más e elevado a x, ¿cierto? Bien, entonces estos se van y me queda simplemente, vamos a colocar otra vez el prima de x, e a la x más 1 entre 2, que se suma, ¿no? Me va a quedar 2 veces e a la x sobre e a la x más 1. Bien. Entonces, así como está, todavía como que no me convence, ¿no? Así que voy a seguir multiplicando. Voy a dejarlo todo en un término. Dime. Una pregunta. Si te fijas, ¿no te faltó el e a la x menos 1 Sí, creo que sí. en el denominador? Porque simplificaste el cuadrado con el de arriba, pero te faltó el otro factor, creo. No, mira, aquí Sí, está. sí, te faltó. A ver, ¿dónde? A la derecha, justo al lado de ese paso. ¿Aquí? Ahí lo simplificaste y te falta ahí abajo poner el x Ah, menos 1. pues sí, a la x menos 1. Ahí, ¿no? Sí. Ah, cierto. Entonces esto me va a quedar así, ¿no? Como tengo el producto de la conjugada, es como si yo tuviera e a la 2x menos 1, ¿cierto? Caso 4 creo que es. Diferencia de cuadrados, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí. Es como si tuviera esto, ¿no? A elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado, este es igual a menos b por a más b. Ahora sí. Bien. Muy bien. Entonces se van estos, el 2 y me queda entonces e a la x más e a la x sobre e a la 2x menos 1. Por lo tanto, f' de x es igual. Voy a multiplicar este con este, ¿ya? O sea, voy a hacer el denominador común, ¿ya? O bueno, quizás ustedes ya lo conocen como las reglas de la carita feliz, ¿no? Multiplicamos así en cruz, aquí hay un 1, ¿ya? Y luego para el denominador multiplicamos así, a ver. Entonces aquí va a quedar e a la x por e a la 2x menos 1 más e a la x sobre
e a la 2x menos 1. Entonces, seguimos, me queda aquí e a la 3x menos e a la x más e a la x sobre e a la 2x menos 1. Se van estos dos y me queda simplemente que la derivada de esa función había sido igual a e elevado a 3x sobre e elevado a 2x menos 1. Ahí tienen. Bien, chicos, ¿todo bien? Sí, todo bien, Erwin. Ya. Auxiliar, ahí en el principio el logaritmo no es que su argumento era un cociente, ¿no? Podría Sí. haber aplicado también la propiedad del logaritmo. Ah, exacto. Sí, 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 sí. Hacíamos una resta y ya estaba también, ¿no? Se puede, se puede. Sí. Sí. O sea, no es la única forma, ¿ya? Hay muchas formas de hacer esta derivada. Bien. Así que ustedes igual véanlo y en base a eso estudien y lo practican, ¿no? A ver, creo que todavía no hemos derivado funciones trigonométricas, ¿no? ¿Sí? Creo que todavía nos falta eso, así que vamos a derivar, a ver. Vamos a derivar. Bien. A ver, a ver. Si tenemos esta función f de x igual seno al cuadrado de x, ¿ya? Bueno, vamos a hacerlo más interesante, ¿ya? Igual a logaritmo natural de x al cuadrado. Bien. Entonces, bueno, si me piden la derivada de esto, obviamente que como aquí es más que claro que tengo una composición de funciones, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es aplicar la regla de la cadena, ¿no? Miren, hay muchas formas de hacer esto, pero la más sencilla sería simplemente identificando qué es lo que tengo en el argumento, ¿no? Y usando esta tabla que nos pasó un compañero, creo que lo borré, ¿no? A ver, voy a abrirlo otra vez. Un segundito. A ver, ¿dónde están las descargas? Aquí. Ahora, lo que ustedes están viendo a la derecha ya son esas mismas fórmulas, pero con la regla de la cadena, ¿no? Ahí, en vez de colocar una función x al argumento, hay una función fx, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Vamos a ponerle aquí, como ya tiene nombre de f de x, no puedo colocarle otra vez aquí f de x, ¿no? Estaría incorrecto. Entonces vamos a llamarle a esto la función g de x, ¿ya? Entonces lo que yo tengo ahorita es esto, seno de g de x, ¿no ves? Entonces cuando derive esto, va a ser igual a la derivada de toda esta expresión sin tocar lo de adentro, que sería simplemente coseno de g de x, y luego por la derivada de lo que está dentro del argumento, que va a ser por g' de x. Simplemente así. Entonces, aplicando ese concepto aquí, tendría esto, ¿no? Coseno del logaritmo natural de x al cuadrado. No toqué en nada al argumento. Ahora recién voy a derivar el argumento. Entonces, como no sé todavía cómo es la forma de esa derivada, voy a colocarlo así con comillas, ¿no? Logaritmo natural de x al cuadrado. Esto tengo que derivar. Así que voy a colocarle comillas. Seguimos entonces. Esto yo podría hacerlo de muchas formas, ¿no? Pero lo más sencillo sería mandar ese 2 a multiplicar, ¿no? Entonces, otra vez voy a reescribirlo. Coseno del logaritmo natural de x al cuadrado. Ahí está. Por 2 por el logaritmo natural, ¿no? Perdón, por la derivada del logaritmo natural. Bien. Entonces, esto es igual, ¿ya? Al coseno del logaritmo natural de x al cuadrado. Ahora sí, ese 2 lo pasamos aquí y derivamos simplemente el logaritmo natural y me queda 1 sobre x. Por lo tanto, podríamos escribir la respuesta como 2 sobre x por el coseno del logaritmo natural de x al cuadrado.
Ahí está. Y así de simple. ¿Bien, chicos? Sí o sí. Ya. Ya estamos. Voy a buscar un problemita un poquito más complicado ya, de la regla de la cadena, un ejercicio. Así que tengan paciencia. Estoy buscando. Mm, a ver. Regla de la cadena. A ver. Esto. También nos falta avanzar derivadas aplicando logaritmo, ¿no? Estoy viendo ahorita lo que nos está faltando avanzar. Y ya. Derivada en superior. Ya, está bien. A ver, ¿cómo no hay una función tan sencilla con esto? Ah, ya pilla. Bien. Seguimos entonces. Vamos a activar la segunda hoja. Eliminamos esto. Ahora sí. Bien. Seguimos derivando, ¿ya? Hoy día vamos a derivar como dioses. A ver. Otra vez la función f de x. En este caso, un pequeño cambio. Ya voy a colocar coseno de 2x, ¿ya? Entre seno de x más coseno, vamos a ponerle para variar, de x al cubo. Bien. Entonces aquí, a simple vista, ustedes no pueden reducir todo esto ya a un término, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente que lo que tengo es simplemente un cociente de funciones. Por lo tanto, para derivar esta función, ¿ya? Para derivar esta función, bueno, yo diría que esto es casi inmediato, ¿no? ¿Sí? Pero aquí también tengo una función g de x, ¿no? O sea, una función diferente a x, ¿no? Por lo tanto, vamos a derivar igual este argumento como lo hacíamos antes, ¿ya? Entonces, derivamos el numerador, ¿ya? Derivada del coseno es igual al menos seno del mismo argumento, ¿no? No cambia en nada. Luego, recién una vez derivado lo de afuera, derivo los argumentos, ¿no? Entonces, la derivada del 2x es igual a 2, ¿no? Una vez derivado el numerador, debo multiplicar todo esto por la derivada perdón, simplemente por el denominador sin derivar. Entonces aquí voy a colocar seno de x, o sea, copio lo mismo, ¿no? Seno de x más coseno de x al cubo. Ahí está. Seguimos entonces. Ahora debo restar, ¿no? Como estoy en un cociente, resto, ahora multiplico por la derivada del denominador. Entonces, la derivada del seno es simplemente coseno de x. La derivada del coseno de x al cubo es igual al menos seno de x al cubo por la derivada del argumento, ¿no ves? Que es igual a 3x al cuadrado. Y ya está. Seguimos entonces. Ahora multiplico por el numerador sin derivar, ¿no ves? Que es simplemente coseno de 2x. Ahí está. Ahora todo esto tengo que dividirlo entre el denominador elevado al cuadrado, que es igual al seno de x más el coseno de x al cubo. Todo esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, voy a reescribir esa función. Es igual, bueno, aquí menos 2 por el seno de 2x. Vamos a multiplicar esto por el seno de x. Luego aquí vamos a ponerle menos 2 por el seno de 2x por el coseno de x al cubo, ¿sí? Menos el coseno de x por el coseno de 2x más 3x al cuadrado por el seno de x al cubo por el coseno de 2x. Bien, y todo esto dividimos entre el seno de x más
el coseno de x al cubo, todo esto elevado al cuadrado. Bien, aquí yo no voy a reducirlo al máximo, ¿ya? Porque este problema yo me lo inventé, ¿ya? Por lo general, los problemas inventados, ¿ya? ¿Ya? No se pueden reducir así fácilmente, ¿ya? Si es que le dicen a ustedes que reduzcan un problema al máximo, o una derivada al máximo, o sea, a la mínima expresión, significa que ellos han planteado ese ejercicio para que se pueda simplificar, ¿ya? En este caso yo no lo planteé así, ¿no ven? Así que tengan cuidado con eso. No todos o no todas las derivadas se pueden simplificar al máximo, ¿no? Entonces ahí quedamos con esa derivada, ¿ya? A ver, seguimos con otra. Voy a demostrarles algo, a ver. Algo sencillo, para que descansemos un poco. Si tengo aquí seno de x entre el coseno de x, ¿ya? Obviamente que esto es igual a la función tangente, ¿no ves? Tangente de x, ¿sí? Y como ustedes sabrán, la derivada de la tangente de x es igual a la secante cuadrado de x, ¿no ves? ¿Sí? Entonces, como yo les dije que lo único que deben saber son estas reglas, o sea, las 10 reglas que les puse al comienzo, son estas acá, derivada de seno, coseno, la regla del producto y del cociente. Entonces, en base a eso, vamos a deducir, ¿ya? Una expresión para la derivada de la tangente, ¿no? Ya la hemos expresado así como senos y cosenos. Entonces, simplemente derivamos esto y vamos a demostrar que es igual a la secante al cuadrado de x, ¿no? Recuerden que la secante de x es igual a 1 entre el coseno de x, ¿no? Bien, entonces f' de x va a ser igual a la derivada del numerador, que es simplemente el coseno de x, por el denominador sin derivar, que es coseno de x. Bien, menos el denominador derivado, que me sale menos seno de x, por el numerador sin derivar, que es seno de x. Todo esto entre el coseno al cuadrado de x. Bien, reescribimos entonces. Aquí me va a quedar coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Todo esto entre el coseno al cuadrado de x. Como ustedes sabrán, la identidad pitagórica es la siguiente: coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x. Esto es igual a 1. Bien, por lo tanto, todo esto me sale 1 y esa derivada me salió igual a 1 entre el coseno al cuadrado de x. Y esto es igual a la secante cuadrado de x. Así de simple. Bien. A ver, vamos a buscar una derivada que sea un poquito más complicada ahorita. Un segundo ya. A ver. Ya. Antes de eso, un pequeño repaso. A ver, vamos con la derivada de arco tangente. A ver, creo que eso no le mostré todavía. ¿Dónde está esa arco tangente? Bueno, por aquí no encuentro un ejemplo. Aquí está. Bien. A ver, según el formulario, la derivada de la función arcotangente, aquí está, arcotangente es igual a, bueno, al argumento de esa función trigonométrica inversa, derivado, entre 1 más esa función de argumento al cuadrado, ¿no ven? Entonces vamos a aplicar eso, ¿ya? Vamos a colocar aquí la función y. Es lo mismo colocar y o f de x, ¿no ves? Porque sabemos que y depende de x. Entonces vamos a ponerle aquí el arco tangente, ¿ya? El arco tangente, ¿bien? Vamos a ponerle aquí, para que sea más interesante, seno de x al cuadrado, ¿bien? Entonces ustedes aquí deben ubicar, ¿no? Deben ubicar cuál es su argumento. Obviamente que es el seno de x al cuadrado, ¿no? Entonces para derivar esto,
me sale únicamente que debo expresar aquí la derivada del argumento, ¿no? Que sería entonces, voy a colocarlo así primero como con comillas, ¿ya? Seno de x al cuadrado. Esto sí significa que todavía no he derivado. Bien. Ahora aquí voy a colocar 1 más el argumento al cuadrado, ¿no? Sería entonces seno al cuadrado de x al cuadrado. Bien. Perdón. Entonces, esa derivada es igual, ahora sí vamos a derivar el seno de x al cuadrado. Sería entonces la derivada de lo que está afuera sin tocar el argumento, vale entonces coseno de x al cuadrado, ¿ya? Por la derivada del argumento que sería 2x, ya está. Y abajito escribimos lo mismo, 1 más el seno al cuadrado de x al cuadrado. Bien, si ustedes desean, esto pueden ordenarlo, ¿no? Pero esta es la respuesta. Bien, ahora sí, en base a eso, vamos con un problemita un tanto más complicado, un tanto más largo en sí. Bien, tenemos aquí a la función f de x, que es igual al coseno de x, bien, menos 4 por raíz de 3 sobre 3 por el arco tangente, ya, de raíz de 3 sobre 3, bien, y aquí por el coseno de x, bien. Una cosita de las funciones trigonométricas inversas es lo siguiente, ¿ya? Si ustedes tienen el arco tangente de la tangente de x o de cualquier función f de x, ustedes pueden demostrar, ¿ya? Pueden demostrar que esto es igual simplemente a f de x, ¿ya? Les pregunto, ¿quieren que demuestre esto? Sí, Ya. Entonces, Sí. demostrando que es igual a esa función f de x, vamos a hacer algunas jugadas, ¿ya? A ver. Empecemos por aquí. El arco tangente, la tangente de f de x. A ver, a ver. Bien. Vamos a llamarle a todo esto una función u, ¿ok? Esto va a ser mi función u. Bien. Y la demostración acabaría consiguiendo esto, ¿no? Que u sea igual a f de x. Consiguiendo esto, ya quedaría demostrado lo que le estoy planteando aquí, ¿no? Entonces, veamos. Si yo, ya, despejo la tangente de f de x, entonces me saldría lo siguiente, ¿no ves? Es como colocar que la tangente de f de x es igual a ¿qué? A la tangente de u, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, si yo aquí, ahora si yo de este paso de aquí despejaría u, entonces para despejar u se aplica otra vez el arco tangente, ¿no ves? Entonces aquí tendría el arco tangente. Entonces simplemente estoy haciendo esto, ¿ya? Entonces obviamente para que esta igualdad se cumpla, f de x debe ser igual a u. Y ya está. Así de simple. De hecho hay una demostración un poquito más larga ya, pero es geométrica, ¿no? Pero bueno, esto es lo que ustedes deben saber, ¿ya? Entonces como aquí tengo el coseno, es imposible que lo reduzca simplemente a esto, ¿no? Así que tomen en cuenta eso, ¿ya? Esto de aquí voy a borrarlo. Voy a borrarlo. Borramos esto. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Bien. Entonces vamos a derivar f' de x. Esto es igual a menos el seno de x menos 4 por raíz de 3 sobre 3. Aquí se escribe lo siguiente, ¿no? La derivada del argumento. Todavía no derivé, por eso aquí voy a colocarle comillas. Ahora sobre 1 más el argumento al cuadrado, o sea, raíz de 3 sobre 3 por el coseno de x, todo esto elevado al cuadrado.
Bien, seguimos entonces. F' de x igual a menos seno de x menos 4 raíz de 3 sobre 3. Bien. Una cosita. Es que, bueno, si aquí tengo, por decir, a multiplicado por f de x, y esto quiero derivarlo, es lo mismo que colocar a afuera y simplemente derivar f de x, ¿no es? Porque a es una constante. Entonces aquí yo voy a colocar afuera eso, raíz de 3 sobre 3 me quedaría, ¿no? ¿Sí? Y voy a derivar el coseno de x, que me va a quedar menos seno de x. Ahí está. Luego voy a dividir todo esto entre 1 más 3 entre 9, ¿no ves? Por el coseno al cuadrado de x. Seguimos entonces. F' de x es igual al menos seno de x, ¿ya? Aquí va a quedar menos 4, bueno, sobre 3, ¿no? Esto me queda 3 arriba, entre 9, 3 entre 9 un tercio por 4, 4 tercios, ¿no? Bien. Seguimos entonces. A ver. Ya. 3, 3. Sí, creo que se va este con este. Ya. Entonces aquí me va a quedar menos el seno de x. Ya. Voy a colocarle aquí el 9 menos 3, bueno, más 3 coseno al cuadrado de x. Y todo esto lo divido entre 9, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, a ver. Esto lo igualo. Menos seno de x. Luego aquí voy a colocarle menos 4 sobre 3. Arriba, menos 9 seno de x, ¿no? Divido todo esto entre 9 más 3 por el coseno al cuadrado de x. Bien. De esto último que hice, ¿hay dudas, chicos? ¿Por qué pasé el 9 arriba? ¿Hay dudas de eso o todo bien? Todo bien, clarísimo. Prima de x es igual entonces a menos seno de x. Bien, aquí me va a quedar, bueno, de una vez, más 4 por 9 sobre 3. Voy a factorizar de aquí el 3 ya también. Entonces me va a quedar aquí por 3, ya, arriba el seno de x, y abajito me va a quedar 3 más el coseno al cuadrado de x. Bien, entonces se va este 9 y me queda lo siguiente, f' de x es igual a menos seno de x, bien, más 4 sobre 3, ¿ya? Y aquí vamos a ponerle, perdón, simplemente 4, ¿no? 4 por el seno de x, y aquí sobre 3 más el coseno al cuadrado de x. Ojo, todo este procedimiento que estoy haciendo, ¿ya? Es porque este ejercicio está en su práctico. O sea, yo no me lo inventé. Y como está en su práctico, entonces sí puedo reducirlo al máximo, ¿no? Porque eso me dice el enunciado. En el caso de que no me diga que lo reduzca todo, entonces simplemente el problema acabaría aquí, ¿no? Y ya está. Sigamos entonces. Ok, ahora lo que voy a hacer, ya, es simplemente multiplicar, ¿no? Hallar el denominador común, ¿no? Es lo que hacemos siempre, ¿no? Entonces aquí voy a colocar menos 3 por el seno de x. Aquí voy a colocar menos seno de x por el coseno de, bueno, coseno al cuadrado de x. Aquí más 4 por el seno de x. Bien, espero que no hayan dudas en esto. Entre 3 más el coseno al cuadrado de x. Bien. A ver. ¿Qué se formó aquí? Podríamos hacer algo, ¿no? Puedo restar eso, este con este otro, y me va a quedar simplemente f' de x es igual al seno de x menos el seno de x, y aquí vamos a ponerle coseno al cuadrado de x
Todo esto entre 3 más el coseno al cuadrado de x. Ahora, como ustedes deben saber, aquí puedo factorizar el seno de x, ¿no ven? Entonces, seno de x afuera y multiplico aquí 1 menos el coseno al cuadrado de x. Bien, divido todo esto entre 3 más el coseno cuadrado de x. Bien, como ustedes saben, y ya les indiqué más arriba, creo que lo hice, por un segundo. ¿Ya? Si yo de aquí despejo el seno al cuadrado de x, me va a quedar entonces 1 menos el coseno al cuadrado de x, ¿no ven? Entonces eso es exactamente lo que yo tengo aquí, ¿ya? Por lo tanto, todo esto es igual al seno de x al cuadrado, ¿no ven? Bien, entonces colocamos aquí f' de x es igual al seno de x por el seno al cuadrado de x sobre 3 más el coseno al cuadrado de x. Bien, por lo tanto, esa derivada es simplemente igual al seno al cubo de x sobre 3 más el coseno al cuadrado de x. Hemos acabado. ¿Se entendió, chicos, chicas? Sí, sí. Bien, ¿qué dice Charbel, Fernando, Luciana, Juan ¿Se Pablo? entendió, Erwin? Sí, ¿Se Erwin, entendió? ¿Se se entendió? entendió. Muy bien, muy bien. A ver. Ya. Los demás ejercicios ustedes ya lo van a hacer, ¿ya? Si tienen dudas, bueno, escriben ahí al grupo. De todas formas, yo tengo varios ejercicios resueltos del práctico, así que los voy a subir a Classroom igual. ¿Ya? Así que no se preocupen con esto. Vamos a avanzar ahora con el práctico. Vamos a la siguiente parte, que serían las derivadas de funciones implícitas. ¿Mm? Derivadas de funciones implícitas. A ver. Bien. Coloquemos aquí entonces derivadas de funciones implícitas. ¿Alguien sabe qué es una función implícita? Que no está ordenado auxiliar. Que la variable no está despejada. ¿Qué variable? La variable y. ¿Y esa qué variable es? ¿Ah? Independiente. Dependiente, ¿no es? Dependiente. Ya. Entonces ustedes saben que, bueno, por lo general hemos ocupado esta notación, ¿no? Y igual a f de x, ¿sí? Donde a x le habíamos llamado variable independiente y a y le habíamos llamado variable dependiente, ¿no? O sea, y depende de x, ¿no ves? En el caso de que yo tenga este tipo de funciones, f de x y, ¿ya? Igual a 0 si quieren. Entonces esto me está indicando de que no tengo despejada a la variable dependiente, ¿no? A la variable dependiente que es y. O sea, esta forma de aquí, ¿ya? Es una función explícita. Y esta otra que está a la derecha es una función implícita, o sea, en la forma implícita. Bien, porque no está despejada la variable dependiente. Entonces, muchas veces se puede despejar, ¿no? Pero hay otras en las que no se pueden. Bien, y para hallar la derivada de la función implícita que está aquí, se sigue la siguiente técnica. Bien, lo primero es lo siguiente. Ya. Tomar a x y a y como si fueran funciones, ¿no? Funciones. Entonces, y lo siguiente sería, cuando me toque derivar y o una función de y, derivarla normalmente, luego multiplicar por y'. O sea, a esta función la derivo normalmente, ¿no? Como siempre.
A ver, la derivo normalmente. Y una vez acabado de hacer esa operación, multiplico por y'. ¿No ves? Por decir, si yo tengo y al cuadrado, entonces la derivada de esto va a ser 2y por y'. Bien, solamente hay que seguir estas dos cosas, tomar a x y a y como funciones y cuando derive y, multiplicarlo por y'. ¿Listo? Entonces, vamos primero con un ejemplo sencillo, ¿ya? Un ejemplo sencillo. A ver, por aquí voy a poner un ejemplo sencillo. Wow, se va directo a cosas muy grandes, práctico, ¿no? A ver, ejemplo. Vamos con esto, a ver. Logaritmo natural de x al cuadrado por y más el seno de x por y igual, vamos a ponerle logaritmo en base 10, vamos a ponerle aquí de y. Bien, entonces como ustedes ven aquí, no puedo despejar la variable dependiente, ¿no es? ¿Por qué? Porque la forma en la cual se despeja el argumento para el logaritmo y para el seno son diferentes, ¿no es? Aquí tengo que aplicar una función inversa y para este otro tengo que aplicar un antilogaritmo, ¿no es? Por lo tanto, no puedo despejar el argumento. Bien, vamos a derivar. Vamos a colocar hallar y', ¿no? Entonces, como no puedo despejar, les dije, la variable dependiente, entonces lo que se hace es derivar en la forma implícita. Para eso, se sigue de la siguiente forma. Vamos a derivar, por supuesto, como aquí tengo una suma, cada término, ¿no? Entonces aquí voy a colocar x al cuadrado por y derivado sobre x al cuadrado por y. Bien. Más derivada del seno es el coseno de x por y. Ahora sí, derivo el argumento, derivada de x por y. Y aquí, como no tengo la base e, ¿no ves? Tengo, aquí es como si yo colocara logaritmo en base 10, ¿no ves? De y, a ver, de y. Y sabemos que el logaritmo natural de acá se puede escribir, por ejemplo, bueno, esto se puede escribir, vamos a colocar aquí b si ustedes quieren, como logaritmo en base e, ¿no ves? De d. Ahora, si yo quiero cambiar de base, o sea, colocar este que está en base 10 a base e, lo que se hace es lo siguiente. Se escribe aquí el logaritmo de la base nueva, ¿ya? Aquí también se divide entre el logaritmo de la base nueva y se coloca aquí en el argumento del numerador lo que estaba arriba, que es y en el argumento del denominador lo que está abajo, que es 10. Así de simple se hace un cambio de base, ¿ya? Entonces, esto de aquí es igual al logaritmo natural de y. Y esto que está abajo es una constante. Bien. Entonces aquí yo voy a colocar simplemente esto. 1 sobre logaritmo, bueno, si ustedes quieren aquí pónganle logaritmo natural de 10, ¿no? Que es lo mismo. ¿Sí? Esto igual es como les había explicado. Y aquí multiplicamos por logaritmo natural de y, pero como ya estoy derivando a la izquierda, entonces aquí voy a colocarle paréntesis prima, ¿no? Bien, ahora sí. Derivando como si fueran funciones x y y, entonces aquí coloco 2x, ¿no? O sea, voy a aplicar la regla del producto, ¿no? Entonces primero derivo lo que está a la izquierda, 2x por y sin derivar, ¿ya? Más x al cuadrado, o sea, el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿no? La derivada de y es 1 y luego como ya estoy derivando y, coloco y'. Todo esto dividido entre x al cuadrado por y. Bien, entonces aquí más coseno de x por y. Y aquí otra vez un producto, ¿no? 1 por y más y' por x. Así de simple. Y aquí me va a quedar 1 sobre el logaritmo natural de 10. Y aquí y' entre y. Bien.
Ahora, lo tedioso aquí está en despejar y. ¿No ven? Entonces, veamos a ver. Voy a separar esta fracción. 2xy sobre x al cuadrado y más x al cuadrado y' sobre x al cuadrado y más y coseno de xy más y' por x coseno de xy. Bien, igual al logaritmo natural. A ver, igual a 1 sobre el logaritmo natural en base 10. Y aquí y' sobre y. Bien, entonces aquí se me puede ir este x al cuadrado con este x al cuadrado. Me queda esto. Aquí se va esta x con este exponente y se van las y. Ahí está. Entonces voy a agrupar ya las y' a un lado y todos los otros términos que no contengan y' a otro lado. Entonces a la izquierda voy a dejar las derivadas, ¿no? Entonces aquí voy a colocar y', ¿ya? Para este sería 1 sobre y. Para este otro lo que me sobraría sería más x coseno de xy. Y para este otro, como va a pasar a restar, menos 1 sobre y logaritmo natural de 10. Y esto es igual, bueno, esto como no tenía ninguna derivada, o sea, como no multiplicaba y', coloco aquí menos y por el coseno de xy. ¿Qué más? Este 2x, ¿no? 2 sobre x, menos 2 sobre x. Nada más, ¿no? Sí, nada más. Ya. Esto podemos acomodarlo. Voy a colocar aquí, bueno, esto lo voy a borrar, menos xy, voy a dividir todo esto entre x, ¿ya? Lo mismo. Bien, entonces y' es igual a menos xy por el coseno de xy menos 2 sobre x entre 1 sobre y más x coseno de xy menos 1 sobre y logaritmo natural de 10. ¿Ya? Y así de simple. Si ustedes quieren, hacen, bueno, multiplican extremos con extremos y medios con medios, pero yo sí lo voy a dejar, ¿ya? Porque aquí no me están diciendo que simplifique a la mínima expresión, ¿no? Entonces ahí nomás lo voy a dejar. ¿Bien, chicos? Esa es la forma en la cual se trabaja. ¿Me escucharon? Sí, Erwin. Ya. Entonces vamos con un ejercicio. Vamos con otro. Aquí son muy largos, ¿ya? Los problemas, así que yo voy a hacer más o menos los que vea cortos, ¿ok? Porque no tenemos demasiado tiempo. Entonces aquí voy a colocar arco tangente, ¿ya? De la tangente de x sobre y. Bien. Menos coseno al cubo de x al cuadrado menos y. Esto es igual al coseno del arco coseno de x menos y al cubo más 1. Bien. ¿Alguien me puede decir a qué es igual esto de aquí? X sobre X Y. sobre Y. X sobre Y. Muy bien. Ahí hemos ahorrado unos 5 minutos derivando. Menos coseno al cubo de x al cuadrado menos y. Ojo, todavía no estoy derivando. Estoy transformando la función. Esto no, o sea, no, aquí yo no podría aplicar, ¿no? Lo de antes porque está aquí el coseno y después está recién la inversa, ¿no? Así que aquí no se puede. Pues simplemente voy a reescribirlo. Ahí está. Entonces, derivando esto, me quedaría
obviamente esto va a ser como un cociente, ¿no? Entonces aquí derivada de x es 1 por y sin derivar, y, menos x sin derivar, x, por y derivado, y', entre y al cuadrado. Bien, a ver, ahí está. Menos, esto vamos a derivarlo, bueno, 3 coseno al cuadrado de x al cuadrado menos y, por la derivada, bueno, como ya hemos derivado como si fuera un exponente, ¿no ves? Me faltó derivar entonces la forma de esa función, o sea, el coseno, ¿no? Que va a ser igual al seno de x al cuadrado menos y. Bien, ahora tengo que derivar lo de adentro, ¿sí? Que sería 2x menos y'. En esta derivada, Auxiliar. ¿hay dudas? Dime. Ahí en la derivada del coseno no sería menos seno. Ajá, es perfecto. Entonces aquí quedaría como positivo, ¿no? Sí. Ahora sí, muy bien. Entonces, vamos a seguir. Esto, bueno, derivada del coseno es menos seno del arco coseno de x menos y al cubo más 1. ¿Ya? Entonces ahora tengo que derivar, uy, 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 es un tanto grande esto, a ver. Voy a colocar aquí punto suspensivo, ¿ya? Por la derivada del arco coseno. ¿Cómo es la derivada del arco coseno? Si ustedes no se acuerdan, entonces vayan a su tabla. Aquí está. Menos 1 es, bueno, menos el argumento derivado sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado. A ver. Entonces, vamos a eso. Aquí vamos a colocarle menos, a ver, derivada de esto sería menos el argumento derivado, me va a quedar aquí 1 menos 3 y al cuadrado por y' más 0, ¿no? Simplemente lo dejo así. Todo esto sobre, bueno, está un poco mal eso, sobre, vamos a ponerle aquí la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado. Ahí está. Bien. Entonces ahora todo, lo único que resta sería, bueno, hacer todo el procedimiento algebraico, ¿no? A ver, chicos, ¿quieren que aquí despeje y o ustedes lo hacen? A ver qué dicen. ¿Quieren que despeje y o ustedes lo hacen? Nosotros. Ustedes, ¿no? Porque esto ya es más simplemente un poco mecánico, ¿no? Mejor sigamos con otro. ¿Qué dicen? Nosotros, Ya, entonces ustedes despejan ya. Aquí simplemente está multiplicando esto a este seno. No se olviden de eso. Luego ustedes ya despejan y' y esa sería su solución. Bien, sigamos entonces con la otra sección. Funciones paramétricas. Erwin, Dime. ¿será que puedes explicar desde solo la parte del 3 coseno cuadrado? Es que ahí me chipé, la perdí un poco. Ah, ya. Sí, sí, está bien. Igual yo sabía que posiblemente hayan dudas en eso. Ya, entonces, es como si yo tuviera esto, a ver, f de x elevado a n, ¿no? Para mí f de x es todo esto de acá, todo el coseno. Bien, entonces, si yo derivo esta función, derivando, me va a quedar así, ¿no? N por f de x elevado a n menos 1, ¿no ves? Ahora recién derivo por f de x derivado, ¿no ves? Y como aquí justamente tengo otra función, vamos a ponerle g de x. Entonces, cuando derive f de g de x, ¿no ves? Como está a su vez dependiendo de otra función, entonces esto se amplía, ¿no? Y también tengo que derivar g de x, ¿no ves? Así. Entonces, eso fue lo único que hice. Y en general, a ver chicos, en general.
Si ustedes tienen una función, vamos a ponerle aquí, a ver. Una función g que depende de f y f a su vez depende de u y u a su vez depende de b, b depende de w, w depende de z y z depende, vamos a ponerle una inicial, a ver. Z depende de t, pongámosle, ¿ya? Y t a su vez depende de x. Tengo, a ver, este va para X, este va para T, este va para Z, este va para W, este va para B, este va para U y este va para F. A ver, tengo aquí, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones, ¿no? Todas esas funciones dependen de X, ¿no? Pero a su vez dependen de unas funciones intermedias por acá, ¿no? O sea, yo esto podría escribir aquí como un diagrama, ¿no? G depende de F, F depende de U depende de B, B depende de W, W depende de Z, Z depende de T y T depende de X. Bien, entonces si yo quiero derivar la función G, ¿ya? Derivar eso con respecto de X, entonces lo único que me quedaría sería esto, ¿ya? Lo siguiente. Por supuesto, aquí vamos a colocar la derivada de la función G, ¿no ves? Sí, así tal y como está, ¿ya? Luego vamos a multiplicar por la derivada de la función f, por la derivada de la función u, por la derivada de la función b, por la derivada de la función w, por la derivada de la función z y por la derivada de la función t. Y bueno, obviamente la derivada de x es 1. Así de simple. Bien. De hecho, esto es casi como ¿cómo se dice? Como una ecuación general, ¿no? Porque si yo tengo simplemente que f depende de una función g de x, ¿no ve? Entonces ustedes deben saber que si yo quiero derivar todo esto, entonces es igual a la derivada de la función f, ¿no ve? Así como está, dependiendo de g, por la derivada de la función g, ¿no ve? Entonces es lo mismo. ¿Estamos? Entonces, ese seno vendría a ser la derivada del coseno, ¿no? Exactamente. El Pero no seno, sería menos. sí, es que aquí hay un menos, ¿no? Ah, ya. Sí, no lo había visto. Gracias. ¿Listo? Bien. Ahora vamos con las derivadas de las funciones paramétricas. A ver, vamos a borrar esto. Derivadas de las funciones paramétricas. Una función paramétrica es aquella que actúa como un parámetro, o sea, no hay una dependencia directa entre y x, sino que hay una dependencia intermedia, o sea, y depende de t y x depende de t. Entonces, como ambas dependen de t, podría decir también que y depende de x o también x depende de y. ¿Sí? Entonces, si tengo aquí una función x, ¿ya? Que se escribe como f de t y una función y que se escribe como g de t, ¿bien? Yo aquí podría hacer lo siguiente, ¿no? A ver, si esto está, a ver, si como aquí le escribí, si x está dependiendo de t y a su vez y depende de t, yo podría escribir así, ¿no ve? Que y está, bueno, como lo habíamos estudiado, ¿no ve? Depende de t y también podría escribirlo al revés, ¿no ve? Como que t depende de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, aplicando las reglas de la cadena, o sea, para derivar, para ir a esta derivada de y con respecto a x, ¿no ve? Se hace simplemente lo siguiente, ¿no? Aquí voy a derivar primero a esa función con respecto a t, o sea, dy de t, ¿no? O sea, esto con respecto a t. Luego voy a multiplicar por la derivada
derivada de t con respecto a x, ¿no ves? Y esto se puede escribir así como un cociente, derivada de y con respecto a t sobre la derivada de x con respecto a t. Y entonces la primera derivada de y con respecto a x para unas funciones paramétricas, ¿ya? Se escribe de esta forma. Primero derivo arriba y con respecto a t, luego derivo x con respecto a t. Bien, entonces esto de aquí no se olvide, ¿ya? Entonces, vamos con un ejemplo. Dice, ejemplo A, tengo estas dos funciones escritas en forma paramétrica, t más 1, t al cuadrado más 3t, perdón. Ahí está. Entonces me piden que calcule la derivada de y con respecto a x. Bueno, entonces directamente coloco arriba la derivada de y con respecto a t, ¿no ven? ¿Cómo sería entonces esa derivada, chicos? T más 0. A ver. 1. Derivada de y con respecto a t y abajito derivada de x con respecto a t. Esto es y, ¿no ven? Entonces Ay. sería 2t más 3 y abajito sería 1. Por lo tanto, esa derivada de y de x me salió que es igual a 2t más 3. ¿No ven? Ahora, si yo quiero expresar todo esto en función de x, entonces, ocupando esto, de aquí voy a despejar t, ¿no ves? T entonces es igual a x menos 1. Por lo tanto, reemplazando aquí, me queda que esa derivada es igual a 2 por x menos 1 más 3. Entonces, y' es igual a 2x más 1, ¿cierto? ¿Sí? Recuerden, su ejercicio acaba aquí. Ahí acaba. Esto ya como un extra. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos y chicas? Sí, Erwin. Ya. Sí, Erwin, se entendió, gracias. Muy bien, muy bien. A ver, creo que alguien me preguntó un ejercicio, ¿no? Justamente de este tema, pero es simplemente derivar, ¿ya? Así que voy a hacer uno un poquito largo. No sé si ha sido este que me han preguntado, pero bueno, tengo aquí la función x es igual a e elevado a 2t por el coseno al cuadrado de t y y igual a e elevado a 2t por el seno al cuadrado de t. Bien, entonces me está pidiendo aquí que calcule también esas derivadas, ¿no? A ver qué pasó acá. Esa derivada, ¿no? Que ay de y de x. Es lo mismo que decir y', ¿no? Bien. Entonces, dy de x es igual, aquí voy a derivar la función y con respecto a t y abajito voy a derivar la función x con respecto a t, ¿no ves? Esto yo lo hago por no escribir otra vez esto de y, de t y todo eso, es lo mismo, ¿ya? Entonces, esto es igual, bueno, aquí tengo un producto de funciones, ¿no? Entonces, derivo primero este exponente, me voy a quedar aquí, 2e a la 2t por el seno al cuadrado de t. Bien, más e a la 2t por 2 por el seno de t y aquí por el coseno de t. Bien, entre, bueno, algo parecido, 2e a la 2t por el coseno al cuadrado de t más e a la 2t menos 2 por el seno de t por el coseno de t y aquí seno de t. Bien, como ustedes sabrán, 2 por el seno de t por el coseno de t, esto es igual al seno de 2 veces t, ¿cierto? Entonces voy a
ordenar eso, a ver si es que me sirve esa identidad, ¿no? Lo escribo ahí por si acaso. Aunque de hecho, así como ustedes lo ven, el ejercicio ya acabó, pero siempre es bueno simplificar, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí factorizo este y este y este, me va a quedar simplemente, y de hecho, si factorizo 2e a la 2t en el numerador y también en el denominador, me queda así, ¿no ve? Seno al cuadrado de t, aquí me va a quedar más seno de 2t sobre coseno al cuadrado de t. Aquí vamos a ponerle menos seno de 2t. Creo que hemos aplicado en vano esta identidad, pero ya vamos a ver, ya. Esto me queda en 1, me va a quedar de y, de x, ¿no? Veamos, ¿qué pasa si es que no aplico esta identidad de aquí? De hecho, estaría mal, ¿no ve? Porque aquí me quedaría entonces un 2 y un 2, ¿no ve? Porque si yo he sacado este 2 aquí, significa que aquí no va a haber este 2, por lo tanto esto estaría mal, ¿no ve? Sí, entonces debería aquí aparecer otra vez ese 2 para que sea correcto eso. O de hecho aquí debería haber entre 2, ¿no ve? Así. ¿Cierto? Entonces, no voy a ocupar esa identidad. Lo hice en vano. Pensé que iba a llegar a algo. Así que simplemente voy a dejarlo como me va a quedar originalmente, ¿no? Que me va a quedar seno de t por el coseno de t. Y aquí me va a quedar coseno de t por el seno de t. ¿Ya? Y bueno, si yo aquí factorizo el coseno y arriba el seno, me queda algo así. Seno de t entre el coseno de t. Y aquí, seno de t más el coseno de t. Entre coseno de t menos seno de t. Bueno, o sea, estoy simplemente jugando, ¿ya? Pero esto simplemente ya acabó antes. Simplemente aquí voy a colocar esto, tangente de t por, bueno, seno de t más coseno de t entre coseno de t menos seno de t. Ya, ustedes ahí pueden dejarlo y hemos acabado. Bien, chicos, ¿se entendieron? ¿Se entendió? Bien, entonces eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya servido, menos un poquito. Y nos vemos el próximo domingo. ¿Ok? Es un poco extraño, ¿no? Han habido pocos hoy día. Así que espero que ya en la próxima cita más. ¿Sí? Creo que se está perdiendo un poco el interés, ¿no? Ya veremos ya, más adelante. Bien, chicos, nos vemos entonces el próximo domingo, ¿ya? Gracias, ingeniero Chao, Erwin. Erwin, gracias. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego, Nos vemos. gracias. Chao, chao. Se cuidan, chicos, chicas. Bye, Lo bye. envía el PDF, por favor. Sí, tranquilo, lo envío. No olvide. Ok.